Hemos estado viviendo tiempos difíciles. Cada semana hacemos un recuento, personas que han partido, personas que estamos extrañando y un sinnúmero de personas que está teniendo un reencuentro con Dios. Este último de personas son las que me interesan. Personas que están volviendo a tomar un encuentro con Dios de verdad. Personas que están diciendo: Señor, todo esto que ha estado sucediendo me ha dicho qué hubiese pasado si yo hubiera partido, si yo hubiera sido parte de esa gran cantidad de personas enfermas. Y bueno, pues me quedé ahí. Desde que iniciamos la reapertura de la iglesia, primero en un 30%, y fue aumentando poco a poco conforme las autoridades nos daban ese espacio. Mi corazón estaba ansioso de poder dar una enseñanza, una forma más firme, más estática, más estable, y asumí la posición de traer la doctrina de Cristo. Y desde entonces estoy hablándoles de los recovecos de la doctrina de Cristo, la doctrina que te edifica. Tomé y abrí el internet para tratar de ver algo, y las iglesias se niegan a hablar de doctrina. Generalmente es un tema que se enseña en los templos, pero no se enseña en una forma pública. Parecería que tenemos miedo de que fuésemos juzgados o que pudiéramos sacar de balance a algunas otras personas, o quizá que no tuviéramos la información correcta y pudiéramos causar daño. Y creo que ese ha sido el daño terrible que tiene la iglesia. No tiene una forma de comparativa que lo pueda llevar a la Escritura y decir esto es correcto, esto no. A veces nosotros como pastores tenemos miedo de que se nos vaya a ir la persona que tiene el diezmo en la bolsa, y nos da miedo de que se vaya a ir la persona que ofrenda, y nos da miedo que se vaya a ir la persona que más grita. Y no entendemos que somos llamados por Dios, que el ministerio que tenemos es porque Dios nos levantó, y si Dios nos puso, Dios va a sostenernos sin miedo. Así que me dediqué a traer toda la doctrina y empecé a tomar lo básico como si la gente no conociera, y los convoqué los días miércoles para tener un tiempo de enseñanza, y a través de esa enseñanza hemos estado tocando puntos frágiles, puntos difíciles, puntos de elección, puntos de instrucción, y bueno, cada vez hemos sido más. Junto aquí en la predicación que tenemos para la iglesia, la enseñanza, he tocado también puntos neurales, como el precursor la semana pasada. Anteriormente toqué lo que es la lepra, ¿verdad?, que muchos cristianos tienen, que nada más es cuestión de tocarles y apestan con sus comentarios, apestan con sus pensamientos, apestan con sus formas de acción, etcétera. Hoy quiero hablarte del bautizo de agua. Muchas veces hemos hablado de ello, y principalmente lo hacemos cuando tenemos un grupo que va a ir al agua, que se va a bautizar. Sin embargo, no lo escudriñamos en un aspecto un poco más profundo, y a veces nada más le decimos, pues es un testimonio de fe al público, es un testimonio que va a simbolizar tu muerte y resurrección. Y aunque damos un tiempo para enseñanza, muchas veces las personas o no acuden por cuestiones de trabajo, o no acuden por cuestiones de ganas, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que mientras más se dé este tiempo, va a ver más difícil la manera en que usted pueda determinar cuál es el rumbo a seguir. Así que acompáñeme, voy a hablarle del bautismo en agua para perdón de pecados. Y quiero enfatizar ese aspecto. El bautismo de agua representa un aspecto real, lógico, simbólico, verdadero. El apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, causando la aspiración de una buena conciencia. Así que todo está aquí en tu mente y está en tu corazón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahorita te lo voy a ir comentando paso a paso. Y bueno, dice el bautismo de agua para arrepentimiento.
Y arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de mente, cambio de pensamientos, que tengas una mente abierta hacia las cosas santas. Si eso no cambia en tu ser, entonces no habrá sucedido nada. Otra cosa que enfaticé en relación a la iglesia fue de que hay gente que viene y está en la iglesia, pero no es la iglesia. Hay gente que visita la iglesia, pero tampoco es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia habla de miembros. La iglesia habla de una membresía, personas que están integradas en una parte del cuerpo y que habitan, que caminan, que piensan como parte del cuerpo. Ahora, otra cosa que toqué también fue, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de que tu vida es santa para Dios. El Espíritu Santo del hombre o en el hombre es la presencia de Dios de una forma permanente que te habla, que te dirige, que te va guiando. ¿Verdad? Son de las cosas que poco más o menos hemos estado retomando para que tú, hermano, puedas hacerte una dirección. Allá afuera se está hablando acerca de que es tiempo de un reseteo, y el reseteo significa volver a empezar, reiniciar. Sin embargo, nosotros no estamos reiniciando, estamos instruyéndonos para perfección o para corrección. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver las razones por las cuales este hombre que traía el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías vino a confrontar a los dioses de la época, los dioses de la gente. Quizá tú puedes decir que no tienes dioses, pero ¿qué te parece ese Dios que está en tu bolsillo, que se llama Don Dinero? ¿Qué te parece ese Dios que está en tus pensamientos, que se llama pornografía? ¿Qué te parece ese don, ese Dios que tú amas y que se llama el mundo? Así que Elías venía a confrontar a los dioses que tenían las personas, y cuando Juan el Bautista vino, siendo el precursor de Cristo, es decir, el que iba adelante pregonando, ahí viene Jesús, Jesús viene unos pasos atrás, ahí viene Jesús, era lo que hacía el Bautista. Y el Bautista tenía el espíritu de Elías, quiere decir que confrontaba los dioses que la gente tenía. Quiero recordarte que en la historia de Elías, ese hombre confrontó a los 450 profetas de los dioses de moda, Asera y Baal. Y fíjate que extrañamente Baal significa Señor, pero no es el Dios, no es el Kyrios, no es el Dios grande. Es un Señor que usurpa el nombre de Dios. Así que Baal es aquello que usurpa el nombre de Dios. Hoy tenemos muchas cosas, muchos dioses, y la gente parece que no los ha comprendido. Así que veamos en Mateo capítulo 3. Despierta al hermano que está junto a ti y dile: vamos al verdadero alimento. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, subraya desierto, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Solo en este pasaje podemos encontrar una gran simbología y una dirección tan rica que nos puede enseñar varias cosas. Primero, dice que vino predicando en el desierto, en el lugar de la sequedad. Difícilmente una persona va a querer acercarse a Dios cuando está embelesado con el mundo, cuando tiene el hartazgo de sus dioses. Difícilmente una persona va a querer venir a la iglesia cuando su negocio le está procurando tanto dinero. Difícilmente una persona va a venir a la iglesia cuando él cree que su vida está excelente. ¿Para qué voy a la iglesia si estoy bien? Tengo muchas bendiciones, ¿para qué voy? Entonces dice la Escritura que nuestra predicación es en el desierto, en el lugar donde la gente tiene esa sequía espiritual. Esa sequía producida por abandono, por soledad,
por enfermedad, por carencia. Cuando algunos de nosotros nos encontramos en sequía, ahí es donde llega a predicar el Bautista. Oye, hermano, le preguntamos a una persona que ha perdido su trabajo y que no puede encontrar otro. Le preguntamos, ¿no crees que es un tiempo de que cambies tu mentalidad y en lugar de buscar en tus propias fuerzas, vengas a Dios? Y le estamos diciendo, tiene que cambiar tu mentalidad. Hay un cambio de mentalidad. ¿Estás dispuesto a ello? Habrá personas que lo hagan y habrá personas que no. Allí en la sequía, cuando las personas están enfermas, se encuentran más sensibles y les decimos, ¿no crees que es tiempo de buscar a Dios? ¿No crees que es tiempo de que cambies la dirección de tu vida? Y ¿sabes? Porque la predicación es en el desierto. La predicación y la invitación a la gente es cuando las cosas se han descompuesto, cuando la vida está mal. Escúchame, tú que estás ahí en la cámara, que estás a través del internet, escúchame. Y toma en cuenta esto, que si tu vida ha sufrido tumbos, si tu vida tiene dolor, tiene abandono, tiene soledad, tiene angustia, es tiempo de que vengas a Jesucristo. Pero puedes venir solamente cuando tu mentalidad cambie. Cuando tú veas que no hay nada que puedas hacer que cambie tu vida, porque no está en tu poder cambiar la vida de los demás, ni siquiera cambiar la tuya propia. Es tiempo de venir a Jesús. Esto es lo que predicaba el Bautista. El Bautista predicaba el arrepentimiento. ¿Estás listo para cambiar de mentalidad? ¿Estás listo para cambiar tu mente, tus pensamientos, para encontrarte con que hay cosas más grandes que tú? ¿Estás listo? Y dice la Escritura, empieza a hablar acerca de aquel que va preparando el camino y les dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Empieza a hablar ahora de que él solamente era un precursor. Él preparaba a la gente, les decía, está dispuesto a cambiar tu mentalidad porque viene Jesucristo y Él tiene todo lo que tú necesitas. ¿Pero estás listo? La palabra arrepentimiento entonces indica eso, cambiar la mentalidad, cambiar tus pensamientos, cambiar tu manera de vida. ¿Estás listo para ello? Porque si quieres seguir viviendo en esa vida que te está arrebatando la existencia, no habrá cambios. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, pues ¿cómo quieres que venga un cambio en tu existencia? Si ese tipo de vida te ha prodigado males, seguirá prodigándolos. ¿Por qué? Porque es tu vida la que los atrae, es tu vida la que los cosecha, es tu vida la que los tiene. Es tiempo de un cambio. Y dice la Escritura, dice en el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí viene un concepto muy simbólico también. El Jordán representa el río de la decisión, el río de la vida y de la muerte. Es en ese río donde se toman las grandes decisiones. Es en ese río donde se toma el paso final que va a cambiar toda la existencia. Es el río de la decisión. El río Jordán precisamente significa eso, el que está en medio, el que está en el punto. De aquel lado hay vida, de este lado hay muerte. Así que para que tú puedas, tienes que ser bautizado allí en el río de la decisión. Y la palabra decisión implica que has tomado una determinación que va a transformar el rumbo de tu vida. Algo difícil. Queremos que venga un milagro. Dios, ayúdame, pero yo no voy a cambiar. No voy a dejar de fumar, no voy a dejar de beber, no voy a dejar de adulterar. Señor, cámbiame. No. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿Estás dispuesto a encontrarte con Dios? A la forma de Dios. Era lo que el Bautista les decía. ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con Dios? Y dice la Escritura que venían en el Jordán y confesaban sus pecados. Seguramente su principal pecado era haberse alejado de Dios. Y de ahí venían todos los demás. No tenían a Dios en su vida. Habían dejado de asistir a la iglesia. Se pasaban el tiempo culpando a los dirigentes. Se pasaban el tiempo culpando a las personas que abusaban de ellos. Sin embargo, ellos no iban a la iglesia. Y luego dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Aquí el Bautista habla acerca de esto, ¿verdad? Había una gran cantidad de personas que se bautizaban, hombres y mujeres. Llegaban ahí al Jordán y le decían, oye Juan, ¿me puedo bautizar? Sí.
arrepiéntete. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? Pues sí, pues ándale pues. Ya los traía, los sumergía en el agua, y la palabra bautismo significa sepultado, cubierto o estar dentro. Así que tú puedes ser bautizado en la Biblia, sí, estás inmerso, estás escudriñando, estás leyendo. Puedes estar bautizado en una forma de vida, sí, también. Puedes estar bautizado en lo que tú piensas, en una novela, por ejemplo. La palabra bautizo es estar cubierto. Así que unos van a estar cubiertos por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Otros sencillamente no van a tener nada, solo palabras. Así que el bautista les decía: yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, versículo 11, acompáñenme, y dice: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. 2 bautismos más. ¿Cómo? Sí. Recordemos que Jesús, cuando se va, cuando eleva, cuando se está llevando a lo alto, les dice a sus discípulos, a los 12, los lleva allí donde empezó la historia, en ese monte donde les acercó, donde les ordenó, donde les dio instrucciones, en donde les dijo: ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a permanecer conmigo? ¿Están dispuestos a tomar la enseñanza? Y les dio una ordenanza y los estableció como apóstoles. A esos 12 los había traído, pero ya faltaba uno que había fallado, uno que había apostatado, Judas el Iscariote, que conociendo la verdad y habiendo recibido del Espíritu de Cristo, había dejado todo atrás. Pero ese hueco había sido cubierto por Matías. Así que Jesús los había citado en ese monte y les dijo: aquí en este monte, ¿verdad?, les voy a dar la graduación. Y estaban los 12 y les dijo: a partir de hoy ustedes están graduados como ministros. Ahora yo no voy a estar físicamente con ustedes, pero cada uno de ustedes ya es un maestro. Y les dio la graduación. Ahora es de ustedes tener discípulos. Los maestros pueden tener discípulos. Los discípulos solamente pueden estar enseñando bajo el auspicio y dirección de un maestro. Pero los maestros son aquellos que están titulados, ¿verdad? Así que les dice a los apóstoles: hoy ustedes se convierten en maestros y van a tener sus discípulos. Y enseguida les dice: bautícenlos a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jesús añade: y fuego. Y aquí tenemos 4 bautismos. 4. Esos 4 bautismos han sido muy debatidos en todas las cosas, en todas las formas. Algunos se pelean porque si el bautismo de agua debe de hacerse bajo la fórmula de la Trinidad: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una fórmula. Otros dicen: no. En el libro de los Hechos el Señor ordenó que se bautizaran en el nombre de Jesús y que todo lo que se hace en Jesús sea de hecho y de palabra. Y sabes, hermano, empezamos a ver una terrible lucha por cuál era la fórmula. Sin embargo, yo veo aquí algo especial. El bautista no tenía esa fórmula, no la conocía. Así que él sencillamente les decía: ¡hey, arrepiéntanse! Y Jesús también hizo lo mismo. Es necesario tener un cambio de mentalidad para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Es necesario que nosotros tengamos una mentalidad para podernos dar cuenta que todo lo que gira alrededor nuestro es espiritual y podamos entrar allí bajo el auspicio de nuestro mentor, que es el Espíritu Santo, hoy en este tiempo. Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, lo hace vivo en nosotros. Y sabes, todo esto es parte de ese gran bautismo. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, dice el bautista. Solamente eso, para que cambien su mentalidad. Así que él no utilizaba una fórmula ni la otra. Cuando vino Jesús a bautizar y bautizaban sus discípulos, tampoco se dice que utilizó ningún tipo de fórmula.
sencillamente les decía, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a cambiar? Y los llevaba al río, los sumergía. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque tenía que representar, simbolizar la muerte de un hombre en sus pensamientos y el nacimiento del mismo hombre en pensamientos nuevos. Así que traían a un tipo, lo traían al río o al estanque donde había agua y lo sumergían y le decían, hoy está muriendo un hombre. Y cuando lo sacaban decían, hoy están haciendo otra persona. Era alguien que nacía de nuevo, eran alguien que tenía la perspectiva de una vida nueva, era alguien que estaba buscando una nueva dirección en Dios. Así que el bautismo era muy importante, era el principio, ¿verdad? Sin embargo, empezamos a pelear también dentro de todo ello por el orden. Hermanos, ¿cuál es el bautismo primero? ¿El del agua? ¿El del bautismo en lenguas? Y empezamos a cambiar una serie de cosas que la Escritura no nos dice que lo cambiemos. Vimos personas bautizados con el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Eran personas gentiles, es decir, que no eran judías. Y cayó el Espíritu Santo sobre de ellos. Y esa gente, la familia del centurión Cornelio, ahí reunidos, parientes y amigos, levantaron las manos y empezaron a hablar en lenguas. Pero ninguno de ellos era bautizado en agua. A ninguno de ellos les habían dicho que antes de poder recibir el Espíritu Santo tenían que ser bautizados en agua. No, ellos estaban ahí porque habían creído y porque querían tener un encuentro con Jesús. Ellos lo tenían en su corazón. Y vino el encuentro con el Espíritu Santo. Y Pedro se les queda viendo, dice, qué interesante. Los gentiles también reciben del Espíritu Santo, porque los oían que estaban hablando en lenguas. Y luego cuando termina la adoración, dice, ¿alguno de ustedes puede impedir que estos se bauticen en agua como nosotros lo fuimos al principio? Y todos dijeron, pues no hay ningún impedimento. Recibieron al Espíritu Santo, pero no son judíos, pero ya recibieron al Espíritu Santo. Pero es que y se dieron cuenta que no era cuestión de una nacionalidad, era cuestión de una búsqueda de corazón. Así que el bautismo de agua habla acerca de un cambio de mentalidad, habla acerca de un nuevo nacer en un mundo nuevo para ti, habla acerca de tener un impacto en tu vida. Y veamos, Lucas capítulo 3, versículo 16, menciona también, cuando Lucas el historiador está escribiendo, les dice que se habla de algo y toma las palabras de Juan y les dice, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí ya es más claro, les dice, yo solamente los bautizo en agua, pero el que viene les va a dar otro bautizo, el Espíritu Santo y el fuego. Pero una persona que no está en Cristo, una persona que no tiene en su espíritu la razón de cambiar, pues entonces, ¿cómo va a recibir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la palabra espíritu significa vida. Y dice que la vida está en la sangre, forma parte de tú. Tú eres lo que eres dentro de ti. El Espíritu Santo, cuando viene al hombre, lo hace vivir una vida de santidad, una vida totalmente apegada a Cristo. Es por lo que crees y se establece una plática interna permanente. El hombre de Dios está todo el tiempo hablando con Jesús, hablando con Dios, va a trabajar y va caminando y está hablando con Dios y le dice, Dios, fíjate qué hermoso pájaro acaba de pasar y canta, y fíjate qué colorido, y voltea para acá y mira el sol y dice, qué caliente, qué rico está en medio de todo este clima, el sol hermoso, y tú lo hiciste. Y parece que está conectado todo el tiempo con Dios. Ese es el espíritu de santidad. Está dentro de ti, conectado con Dios todo el tiempo. Así que difícilmente el pecado llega a tu vida. Difícilmente el pecado está en tu existencia porque tú estás santificado. Pero ¿cómo se da todo esto? Cuando tú empiezas a conocer a Jesús.
Cuando Jesús se convierte en la fuente de tu vida, porque Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. Y en medio de un sepelio le dijo: no temas, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Así que Lucas escribe esta parte de Juan diciendo: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo lo prodiga Jesús. No es producto de alguien. Es una mentira que venga un alguien y que te diga: voy a imponer las manos para que recibas al Espíritu Santo. Si Jesús no te bautiza porque Jesús está en tu corazón, difícilmente lo vas a hacer. Y te van a hacer, te van a sacudir, te van a picar los ojos, te van a jalar la lengua, te van a dar piquetes en las espinillas. Habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas. A ver, y una cachetada. Y recibe. Pero no pasa nada. Y un día estás tú acá en casa, estás bien en paz, y de repente: oh, babasa, mamá, sento, roborocho, momo, si zambaratas, najeno, momo. ¿Qué sucede? Estás teniendo un encuentro con Dios y tu lenguaje está diciéndote quién eres tú. ¿Sabes? No lo prodigaste, lo decidió Jesús. Está viendo la rectitud de tu espíritu, está viendo la rectitud de tu búsqueda, está viendo lo que tú eres. Y entonces viene ese cambio. Pero hermano, yo amo a Jesús si no hay lenguas. ¿Está bien? Perfecto. No necesariamente tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque son muchos los dones y muy variados. El apóstol Pablo les dice: ¿y recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y creer es cuando tomas una decisión de gloria, una decisión inquebrantable, una determinación. Pero bueno, todo eso empieza en un proyecto nuevo que se llama el arrepentimiento. Sigamos buscando. Marcos capítulo 1, versículo 4. Aquí Marcos ha sido un evangelista que va muy rápido, que habla más del poder de Dios, de la manera sobrenatural, cómo se maneja. Él va por las acciones. Marcos escribe más por las cosas que tienen una acción, ¿verdad? Así como Mateo va a la historia, a los profetas, a la ley, Marcos va a las acciones que está viendo. Él dice: por acciones. Y dice en el versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta parte tan especial, quiero que tú la veas. ¿Por qué razón? Porque dice que eran todos bautizados. Aquí la gente judía salía al Jordán y le decía: Juan, ¿me puedo bautizar? Sí, si quieres arrepentirte. ¡Pum! Y se bautizaban. Pero recuerda que era el precursor. Él solamente les decía: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y la gente tenía que decidir si metía a Jesús en su corazón o no. Pero todos se bautizaban, buenos y malos, se bautizaban. Y cuando vino Jesús, muchos de ellos, en la manifestación del Mesías, fueron a poner un camino con su ropa. Se quitaban sus capas y la ponían y le formaron un camino a Jesús, y la gente gritaba: aleluya, gloria a Dios en las alturas. Y los que no tenían manera de hacerlo corrían y tomaban un poco de ramas de los árboles y la iban echando, y se formó un camino que llevaba el vestuario de ese pueblo. Habían sido bautizados en Juan. Sin embargo, un día después, muchos de ellos estuvieron gritando: crucifícalo. Un día después, crucifícalo. Quiere decir que eran gentes movibles de acuerdo a un estado doctrinal. Una persona que no tiene firmeza en su estatus doctrinal es una persona que se mueve. Hoy de repente nos amanece y nos dice que son testigos de Jehová, que recibieron el alumbramiento. Mañana están con los mormones y nos dicen: es que conocimos la verdad. Pasado mañana están con los sabáticos, con los neojudíos, y
y así se pasan toda su vida y no pertenecen a nada ni a nadie porque no han determinado. Así hoy tenemos todo esto. ¿Sabes? Se bautizaron en agua, pero no fueron santos ni salvos. Se bautizaron en agua, pero no fueron cristianos. Se bautizaron en agua, pero no vinieron a Cristo. Se bautizaron en agua, pero no fueron a Dios. Y hoy tenemos el mismo problema. Hay gente que se bautiza, pero no viene a Dios. A veces viene a la iglesia y cuando tiene ganas, hay oración en su casa. Cuando tiene ganas, hay una búsqueda espiritual. Cuando tiene ganas. ¿Por qué, hermano? Porque son de los que gritaban, aleluya, gloria a Dios. Pero después gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Así hoy tenemos personas. Hay mucha gente que se ha bautizado en agua, pero no está en la iglesia. Mucha gente que fue tu compañero de bautizo, no está en la iglesia, no está en los caminos de Dios. Pero muchos de ellos dicen, pero ya soy salvo. No, espérate. El bautismo de agua implica el deseo de cambiar tu mentalidad, y ese deseo de mentalidad implica un nuevo nacimiento. Evangelio de San Juan, capítulo 3, nos narra la historia de un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que llegó a Jesús y bueno, le empieza a preguntar, bueno, Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede nacer por segunda vez? Versículo 4, le está preguntando, porque Jesús le había dicho, te es necesario nacer de nuevo. El hombre era director de la sinagoga, era un teólogo, era una persona con muchos títulos, dirigía la sinagoga y le había preguntado a Jesús, oye Jesús, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? Seguramente había llegado con su mamá, una viejita que pues si el hombre tenía esos títulos seguramente estaba arriba de 60 años. Así que seguramente su madre, si es que vivía, era una ancianita. Y llegó y vio a su madre y le dice, Jesús, ¿cómo puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, oye, ven, te voy a enseñar algo. Y dice en el versículo 5 lo siguiente, y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Empiezas a tener una voz interior, la voz de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, dice que cuando tú oíste y creíste, eres bautizado por el Espíritu Santo, eres sellado. Aquí podemos mirar cómo todo va llevándose, poco a poco. Dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Muy simple, el agua limpia, el agua te quita la sed. El agua es la palabra de Dios. Está representado por todas y cada una de las promesas de Dios. Y el Espíritu es vivir. Tú no vas a saber si eres un rey y sacerdote si no vives como cristiano. ¿Cómo vas a encontrar el ministerio que Dios puso para tu vida? ¿Cómo vas a encontrarte si tú no sirves para lo que fuiste llamado? Representar al Dios Altísimo. Así que venimos a servir. Y aquí en la iglesia poco a poco empezamos a sentir esa ansiedad por dar un paso más. Y muchos de nosotros le decimos a nuestra carrera, a nuestra profesión, adiós. Renunciamos a nuestra profesión para dedicarnos al servicio de Dios. Con miedo, con incertidumbre, pero con una decisión bien valedera. Señor, hoy decido servirte. Pero por supuesto, no va a tomar a alguien que no hace nada en la iglesia. No va a tomar a alguien que nunca ha servido. No va a tomar a alguien que nunca ha movido un dedo para servir a la iglesia. Seguramente. ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, los diáconos
eran personas de servicio, 7. Y esas 7 personas, miramos que Esteban, el diácono, se convirtió en el profeta. Quiere decir que en medio del servicio al pueblo encontró el ministerio que Dios tenía para él. Otro de los diáconos, Juan, ese se convirtió en un evangelista y dice que cuando vino la persecución, el hombre salió, sí, se fue de su casa, pero iba de aldea en aldea dando testimonio. El hombre tenía el evangelio metido en el corazón y hablaba, y había prodigios, milagros, señales y maravillas, como corresponde al ministerio evangelístico. ¿Y sabes por qué? Porque estamos mostrando a un Jesús vivo, porque estamos mostrando a un Jesús poderoso, porque estamos mostrando a un Jesús de gloria. El evangelista lo tiene bien claro. Y Felipe salió. Quiere decir que primero hay que servir a la iglesia y el ministerio viene después. Pero hoy, dentro de la falsedad de las cosas, hoy dentro del acomodo de los tiempos, un individuo que ni siquiera dio testimonio de quién era, se va al seminario y regresa, pero ahora trae un título. ¡Hey! Me acabo de titular de pastor. Soy un pastor. Mira, aquí dice que soy reconocido como pastor, cursé todas las materias: homilética, hermenéutica, historia de la iglesia, apologética. Tengo todo, costumbres y usos judíos. No, ahí está, no. Yo soy un buen pastor, pero nunca he servido en la iglesia. Solo es un estudiante. ¿Y sabes? Pero hoy, dentro de toda la apostasía que estamos viviendo, tipos como ese están dirigiendo a la iglesia. Personas que nunca sirvieron a Dios, a la iglesia, pero cambios. Por eso es necesario que tú sepas, conozcas lo que dice la Escritura. Aquí, en medio de la iglesia, hay muchos que tienen un llamado especial, pero no han querido sacarlo. Así que cuando tú vienes a la iglesia, empiezas a compartirle y le dices a tu vecino: oye, ¿qué crees? Conocí a Cristo. Y al haberlo conocido, cambió mi vida. Llamo, ahora respeto a mi casa, a mi familia, mi esposa, mis hijos. Respeto mi cuerpo, ya no le inyecto sustancias nocivas. Tengo cuidado con lo que me como, lo que hago. Ahora tengo cuidado de mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Y tú que tienes tu familia destrozada, ¿no te gustaría venir a conocer a Jesús? Y todo el tiempo andamos haciendo eso. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús llena nuestro corazón. Y es en esa actividad que tú, hermano, te empiezas a descubrir como un apóstol, como un evangelista, como un profeta y como un pastor. Te empiezas a descubrir en ese llamado. Pero sabes, lo primero que dices: arde mi corazón, pero vienes a servir a Dios aquí en la iglesia, barres, planchas. ¿Qué planchas? Esto hay que plancharlo. Hay que trapear el piso, hay que lavar un baño para que el cuerpo de Cristo esté a gusto en este sitio en donde viene a ser instruido. Y empezamos a tener tiempo para salir a las casas. Tocamos una puerta, tocamos otra y empezamos a servir. Y de repente encontramos con que una personita que viene a la iglesia y ahora predica en esa casa, en esa otra y en esa otra, está descubriendo el llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un ministro, porque su espíritu le está diciendo, cambió su mente y está teniendo agua y está lavando y tiene espíritu, vida. ¿Se da cuenta? Hay cristianos que no viven lo que hacen, lo que predican. Hay cristianos que solamente tienen palabras. Y dice el Señor que el nuevo nacimiento viene de 2 maneras: por el agua, y el agua representa la palabra de Dios, y 2, el Espíritu, que es la vivencia. Un hombre de Dios es un hombre que cambió sus conceptos del mundo externo y aquí lo empieza a practicar. Así que ese bautismo tiene las consecuencias de cambiar tu mentalidad, hacer de ti una persona nueva. Mateo capítulo 9, versículo 13. 9:13.
Aquí el evangelista está hablando acerca de ello y les dice: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es parte de lo que te dije en un principio. Es muy difícil atraer a una persona que no se siente pecador. Es muy difícil. Pero cuando una persona se siente alejada de Dios, esa persona le dices: cambia tu mentalidad y Jesucristo te recibe. ¿Verdad? El que se siente que es justo, pues difícilmente va a necesitar la presencia de Dios, aunque no hay nadie que no la necesite. Pero aquí te dice un grupo de personas. Ahora déjame hablarte la realidad del bautismo de agua en Lucas capítulo 1, versículo 76. Sí, hermano, sí tiene todos esos versículos. Y dice, está hablando de Juan el Bautista y le dice en esa profecía: y tú, niño, es su padre, lleno del Espíritu Santo. Zacarías está profetizando sobre su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Subraya aquí: conocimiento de salvación para perdón de pecados. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? El Bautista hablaba de eso. Te voy a dar conocimiento para que tú, de tu mentalidad cambiando, puedas quitar el pecado, porque si no cambia tu mentalidad, el pecado seguirá en tu cabezota y lo volverás a reproducir cuantas veces quieras. Pero si cambia tu mentalidad, el pecado entonces no entrará más a tu vida. Pero si no cambias tu mentalidad, el pecado se manifestará una vez, otra y otra, y siempre estarás lleno de culpas, pero el pecado estará allí. Y esto era la finalidad del ministerio. Esto consiste, ese bautismo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad al pecado? ¿Estás dispuesto a leer la Biblia? ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? ¿Estás dispuesto a morir para el mundo y nacer para Cristo? Y sabes, todo eso conlleva el agua. La fórmula: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizo en el nombre de Jesús. Dice que el agua representa un nuevo nacimiento. El niño, cuando es concebido, está en el vientre de su madre, y para que pueda vivir se le hace una bolsita, una bolsa, y en esa bolsa está el niño como un pececito. Esa bolsa está llena de agua o líquido amniótico. Y el niño, el bebé, va y viene, ¿verdad? Parece que está echando sus bucitos. No es tanto como eso. Está unido a esa bolsa mediante el ombligo. Percibe todas las sensaciones que tenga su madre. No necesita respirar, porque toma la respiración de la madre por medio de esa conexión. Cuando tú vienes a Jesús, tienes una conexión, algo similar, mediante la fe. Te conectas a Jesús. Aquí en tu estómago, la sede de todas tus emociones. Cuando te espantas, aquí viene. Cuando tienes un impacto emocional grande que te acaban de decir, pues se acerca el novio y te dice: y nos vamos a casar, y tú eres la novia. ¿No? Aquí. Pero también cuando tienes problemas aquí, en esas sedes de emociones, tu vida da tumbos. Cuando aquí está algo descontinuado, algo loco, hay que sanar tu alma. Porque aquí, a través de tus emociones, tu alma recibe sanidad. Aleluya. Esto fue gratis, no es parte del bautismo, es de sanidades. Así que ahora, hermanos, el bautismo de agua representa un nuevo nacimiento. La muerte y la resurrección de un tipo. Lo metemos al agua y lo sepultamos. Los muertos se sepultan. Pero cuando emerge, es un tipo nuevo. La vida vieja se quedó en el agua.
Allí en el agua se quedó un tipo muerto y el que emergió es una persona nueva, simbólicamente hablando. Cuando se toma verdaderamente el cauce del bautismo. Ay, hermano, y entonces la fórmula. Bueno, otra vez venimos. ¿El Señor Jesús bautizaba? Sí. Jesús bautizaba a las personas. En San Juan capítulo 3, vamos a ver, San Juan capítulo 3, en el versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué? A ver, ayúdeme. ¿Y? Entonces Jesús bautizaba. ¿Y Jesús bautizaba bajo qué fórmula? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Todavía no, porque hasta tiempo después les dijo a sus discípulos. ¿Bautizaba en el nombre de Jesús? No, porque estaba en el proceso de su ministerio. Entonces, ¿en el nombre de quién bautizaba Jesús? Bautizaba para arrepentimiento, porque era una preparación, un cambio de mentalidad. La gente estuviera dispuesta para una vida nueva. Veamos otro ejemplo, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, podemos mirar aquí, hermano, que Jesús ordenaba a sus discípulos que bautizaran también. Los apóstoles tenían que estar bautizando a la gente. ¿Cómo los bautizaban? Para arrepentimiento, estar dispuestos para un cambio de vida. Cuando tú vienes a Jesús, si no estás dispuesto para un cambio de vida, aunque te metan en el agua bajo la fórmula que tú quieras, si tú no estás dispuesto a un cambio de vida, la fórmula es inverosímil. Nosotros hemos creado doctrinas que no están en la Biblia. El bautista Juan bautizó a toda Judea, a toda Jerusalén, pero muchos de ellos no recibieron a Jesús, lo condenaron. Muchos de ellos volvieron atrás. ¿Qué sucedió? Pero fueron bautizados por Juan, sí, pero no recibieron a Jesús. Juan era la persona que les decía: viene Jesús, recíbanlo. San Juan capítulo 5, versículo 39. Los fariseos, ellos decían que el entender la palabra traía la salvación. Ellos decían que había que escudriñar la palabra, recitar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra. Eso traía la salvación, así que lo hacían. Y se ufanaban de que podían recitar la palabra en grandes estrofas, casi capítulos enteros. Y un día Jesús les dice en el versículo 39: ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero las escrituras son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús es la vida eterna y se manifiesta a través de las escrituras que penetran al espíritu y se vuelven uno contigo. El verbo se hizo carne, así que las escrituras tienen que hacerse carne en tu ser, tienen que transformarte. Pero no va a ser si tú no has tomado una decisión, si tú no has levantado tus manos y le dices: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero recibirte, y estás dispuesto a obedecer la palabra. Es un cambio de mentalidad. Si tú no estás dispuesto a sujetarte al orden de Dios, no va a cambiar nada. Tú seguirás viniendo a la iglesia cuando tengas ganas. Serás un visitante de la iglesia, pero no serás la iglesia. Vendrás a la iglesia, pero no serás el cuerpo de Cristo. Pero si vienes cada 8 días, si vienes cada cuando, sí, pero si no está en tu corazón, si no naces de nuevo con tu visión arriba, entonces vendrás a la iglesia, pero no eres la iglesia. La iglesia es nacido de nuevo. La gente que nace otra vez. Romanos capítulo 6, versículo 3, nos habla de la muerte y de la resurrección. Y dice así el apóstol Pablo cuando escribe: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Dile a la personita que está junto a ti, vida nueva. Si tú no quieres andar en vida nueva, entonces el bautismo de agua solamente fue un remojón. No pasó nada, porque esto ocurre en el Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es, mira, va y viene. Pero el que es nacido del Espíritu es una persona que ha dado testimonio en su interior de sí para sí mismo, de que nada me separará del amor de Cristo. Nada, porque lo he decidido en mi interior. Yo buscaré al Señor todos los días de mi vida, y cuando me toque morir, voy a morir con las botas puestas. Seguiré siendo cristiano hasta que la muerte nos separe, porque me he casado con el Dios Altísimo, porque Él y yo somos uno. Él en mí y yo en Él. Y sabes, no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Un cambio de mentalidad completa que se va ampliando, va creciendo cada día, cada vez más en ti. Pedro había dicho, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Quiero, antes de cambiar aquí, el versículo 11. Estás en Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Una nueva vida, una nueva visión, unos nuevos sueños, una nueva dirección. ¿A qué vengo a la iglesia? A instruirme, a estar en el orden divino, porque es aquí en la iglesia donde se traslada el Espíritu de Cristo, a través del servicio, a través del honor a Dios en todas las cosas. Hermano, pero es que hay gente que es mala. Sí, está en entrenamiento, son gente rezagada, pero quiere cambiar. Le ha sido difícil sujetar a su carne, pero un día va a tener que decidir si lo hace en una forma definitiva o el demonio lo estará arrebatando para sus dominios. Cada uno de nosotros vamos a pasar esta cuestión y vamos a ser transformados poco a poco, nacidos de nuevo. ¿Sabes, hermano? En Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2, 41, dice lo siguiente: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra es precisamente tomar una decisión. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero dice que hay consecuencias, dicen que hay frutos, dicen que hay acciones que determinan que verdaderamente lo recibieron. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice la Escritura, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjate, esta parte es especial. No quiere decir que uno podía entrar a la casa del otro. No. Lo que sucede es que dentro de este espíritu, un hombre miraba por la necesidad de otro y le decía, hermano, lo que yo tengo lo aporto para que tú puedas salir. Era importante conocerse cada uno de los miembros de la iglesia para poder ofrecer su vida a favor de los demás. Oye, fíjate que el hermano fulano de tal está recién operado y bueno, pues hermano, me ofrezco para irte a ayudar en tus necesidades. Puedo estar contigo en el hospital 1, 2, 3 noches. Hermano, dice una hermana, yo puedo venir a tu casa y hacerte de comer. Viene otra hermana y dice, yo puedo venir a lavarte tu ropa. Es esto. Eso es una vida cristiana de entrega. Lo demás son pamplinas. Y dice la Escritura, y todos los que habían creído estaban juntos, tenían unidad, tenían en común todas las cosas. Y muchas gentes no tenían nada. Recuerda que era una persona que tenía tierras, tenía muchos terrenos. Y les podía decir, ¿y tú qué eres? Un servidor,
tú no tienes nada, pero mira, te voy a dar un trozo de mi tierra para que construyas tu casa. Esa era la forma. No se despojaban de lo que tenían, sencillamente compartían lo que tenían y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo. En el templo. ¿Sabes, hermano? Hoy es bien difícil volver a restaurar, pero tenemos que ver la forma. Tienes que pedirle el amor de Dios por tu hermano, por tu hermana que está en la iglesia, para mirar la manera en cómo puedes bendecirlo. Perseveraban unánimes cada día en el templo, los domingos y los miércoles. Aleluya. ¿Sí? Digan amén. No salió. Y partiendo el pan en las casas, no tenían cena del Señor, compartían los alimentos. Había reuniones, eran sus amigos, y con los amigos queremos estar, ¿o no? Es rico irse a tomar un cafecito a la casa de un hermano, de una hermana. ¿A qué horas llegas de trabajar, hermano? ¿Qué te parece si me invitas el café y yo llevo las galletas? Hasta que nos dé el Parkinson, ¿no? ¿No? Y dice la Escritura, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente anhela la manifestación de un hijo de Dios. La gente anhela alguien que verdaderamente represente a Dios, para decir: quiero ser como Él, voy a seguirlo. Y dice la Escritura que Dios los añadía. Dabas un testimonio con tu vida, con tu espíritu. Hablabas a la gente, había una sonrisa, había necesidad en tu vida, sí, pero cada día sabías de quién dependías. El bautismo en agua trae todo eso, una decisión, un nuevo nacimiento. Cuando el hijo nace, hay una bolsa, la placenta, que alberga al bebé dentro del vientre de la madre, y cuando llega el momento del nacimiento, lo primero que sale es el agua. ¡Shum! Y enseguida sale el bebé. ¿Sabes por qué? Porque la decisión está tomada. El cuerpo tomó una decisión de expulsar a ese bebé. Ahora, esto no es una simbología. Lo que te estoy diciendo, hermano, que el bautismo en agua representa una vida nueva. El bebé tiene dos etapas, una dentro del vientre de su madre y otra en el exterior. Llega el momento en que ya no puede estar dentro y sale. De igual manera, una persona que se bautiza es una persona que ya no puede estar en el mundo. Es una persona que, habiendo conocido todas las cosas necesarias, dice: me quiero bautizar. Estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad. Estoy dispuesto a cambiar mi vida. Estoy dispuesto a estar en la iglesia cada día. Estoy dispuesto a cambiar mis pensamientos. Entonces es llevado al agua como una mera simbolización de lo que ya hizo. Un mero símbolo. Se sumerge y se le dice: ¿sabes que los que han muerto en Cristo resucitarán en Él? Las palabras del apóstol Pablo nos dice: sabiendo que vives en Cristo, ya no morirás nunca más. Te dice que así quiere que andemos todos en vida nueva. Así que el bautismo en agua es la decisión para tener una vida nueva. ¿Estás listo? ¿Quieres esa vida nueva? Quizá muchos de ustedes la habían visto, la habían visualizado, pero no la habían absorbido todavía. Yo quiero irte entregando la doctrina. ¿Por qué? Porque vamos a vivir tiempos nuevos y tiempos difíciles, y habrá personas que abandonen la iglesia para siempre, pero habrá gente como tú que va a permanecer fiel hasta el final. Y dice la Escritura que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. A ti, hermanito, que estás allá atrás de la cámara, que estás allá a través de las microondas, a ti te digo, hermano, allá donde estés, allá donde estás escuchando este mensaje, ven a Cristo.
Es la única esperanza que tiene la humanidad. Yo soy un precursor. El espíritu de Elías está en mí para decirte: ven a Jesús y toma la vida eterna. Ven a Jesús hoy, acércate con todo tu corazón. Dile al Señor que necesitas cambiar tu mentalidad. Acércate y que a partir de este momento, de esa decisión, Dios haga en ti algo nuevo, completamente diferente. Y que tú, hermano, que hoy eres una persona necia porque no has conocido a Dios. Eres una persona débil porque no has tenido la fuerza para hacer un cambio. Eres una persona vil porque has vivido en medio de las circunstancias de sociedad. Eres una persona menospreciada porque todo el mundo te ha menospreciado. Esas son las personas que cuando vienen a Cristo, Dios les da una nueva personalidad. La personalidad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Ponte de pie, hermano, y dale un fuerte aplauso al que vive para siempre.